Iniciamos ahora la segunda charla sobre los espacios naturales. Entramos en los espacios naturales de Cataluña número 2. Vamos a hablar esencialmente de Gerona, pero para entender bien lo que vamos a decir sería bueno que escucharais la charla número 1, porque en ella ya hablamos de Gerona, del Pirineo de Gerona, y también hablamos del Prepirineo que llegaba hacia la zona de Barcelona por la zona del Vallès y del Berguedà. Es decir, que ya estábamos en frontera con toda la zona de Osona, de Vic, de la plana de Vic y con lo que va a ser la cordillera transversal. Fijaros, hemos comentado antes que estas charlas solo tratan de mostraros qué protección existe ahora mismo en el territorio catalán y qué proponemos para un futuro quizá lejano, pero que tiene muchísimo sentido, porque hemos recibido un paisaje hermosísimo, que en cierta manera está virgen, llamo virgen también, a pesar de que esté cultivado, porque la agricultura y la ganadería tradicionales mostraron una armonía total con el medio. Es decir, tenemos paisajes extraordinarios que carecen de protección y que protegerlos no supone en ninguna manera mermar sus expectativas, ni agrícolas ni ganaderas. Sí que lo hace en cierta manera, evita las agresiones de infraestructuras, evita las agresiones de urbanizaciones, pero solo puede traer beneficios a la economía de esas regiones, de manera no solo de turismo, de fomento de esa agricultura y ganadería, en cierta manera armonizadas con el medio. Entonces, al hablar de Gerona, como en el capítulo anterior vimos el Pirineo de Gerona, ahora vamos a hablar de la cordillera transversal. La cordillera transversal, como muchos ya sabéis, es una misteriosa cordillera que une la costero catalana, que es la gran cordillera con sus dos ramas, la rama costera y la rama del interior, que define un poco todo el paisaje de la Cataluña marítima. Pero antes de llegar al Pirineo, misteriosamente, acaba la costero catalana, podríamos decir que acaba en el Montseny, y aparece una cordillera, la que se llaman, los geólogos le llaman la cordillera transversal, que toma una dirección diferente y que une la costera catalana con el Pirineo. ¿Qué supone esta cordillera? Esta cordillera supone que lo que se llama depresión central de Cataluña, que sería desde el Solsonès, toda la zona de la Noia, toda la zona de Berguedà y Berga, toda la zona de Manresa y también la plana de Vic, esa depresión interior de Cataluña que geológicamente, asombraros, pertenece a la depresión del Ebro, aunque sus ríos no vayan al Ebro, vayan al Mediterráneo, sin embargo, geológicamente es la depresión del Ebro. Si esta depresión del Ebro hubiera llegado al mar, todo esto sería un territorio absolutamente erosionado con toda la sequedad que viene del Valle del Ebro, que es una pluviometría bajísima, una gran desertización. Pero tenemos la suerte de que continuando la costero catalana aparece esta gran cordillera con muchísima pluviometría, con muchísimos bosques, que en cierta manera salva todo el paisaje del Ampurdán, de la tierra de Gerona, salva también la costero catalana y puede en un futuro salvar también toda la zona, la depresión central catalana. Pues bien, en esta cordillera transversal, que como digo es uno de los tesoros que tiene Cataluña, una cordillera bellísima, muy desconocida, porque no es Pirineo, ni es tampoco el Montseny. Como he dicho, pone punto final a la depresión central catalana y a partir de ella empieza ya la Cataluña marítima. Fijaros que esta cordillera no posee más que un parque natural, que es el Parque Natural de la Garrocha, de 15.000 hectáreas, extraordinario parque natural, muy valiente porque ha incorporado Olot y su entorno al parque natural. Fijaros que Gerona en el Pirineo no tenía parque natural, es realmente doloroso y asombroso, no tenía más que el del Cabo de Creus, y sin embargo tenía un gran lic, que era el lic de la Alta Garrocha. Pero resulta que en la zona más compleja tenemos el Parque Natural de la Garrocha. Quizá el único parque natural que tenemos. Luego tenemos un parque autonómico en las Guillerías, que no acaba de ser un parque natural. Es el problema de las autonomías que crean unas figuras que son parajes naturales, no acaban de aparecer en la planimetría, no acaban de aparecer en las guías, y sería el de Guillerías, con unas 12.000 hectáreas, 8.000 en Gerona y 4.000 en Barcelona. Pero tenemos también unos LIC que son la Sierra Transversal, que tiene 14.000 hectáreas, 8.000
en Gerona, justo al sur de la carretera Ripoll-Olot, y el otro, ese mismo LIC, ya en la zona de Osona, la plana de Vic, con 6.000 hectáreas. Y tenemos, por fortuna, protegida ya con LIC, no con parque natural, como nos hubiera gustado, la sierra transversal, la cordillera transversal, que como veis va al este, de todo el valle del Ter, de un camino que fuera de Ripoll a Vic y que luego descendiese hacia Granollers. Pues toda esa zona oriental está definiendo la cordillera transversal. Y luego, como he dicho, tenemos las Guillerías, que es el punto, esa meseta de contacto, muy boscosa, bellísima, entre el Montseny, que es el final de la cordillera litoral catalana, cordillera costero catalana, y la cordillera transversal. Tenemos una serie de encrucijadas muy hermosas. Luego tenemos el LIC de Rocacorba, de 3.000 hectáreas, el LIC de Bañolas, de 1.000. Como veis, aquí está marcado, parques naturales actuales, solo el Parque Natural de la Garrocha, LIC actuales, y aquí quizá habría que señalar que las Guillerías es un parque autonómico. Y aquí, como tenéis, un LIC que rodea el Parque Natural Montseny, importantísimo, lo veremos después. Es decir, que tenemos, si sumamos todos estos protegidos, tendríamos 45.500 hectáreas, 10.000 en Barcelona, claro, Guillerías y transversal, y 35.500 en Gerona, en este conjunto geológico tan apasionante que es la cordillera transversal. Y ahora fijaros lo que propusimos en su momento en las anteriores charlas. ¿Qué proponemos? Proponemos crear el parque natural de la cordillera transversal. ¿Qué hacemos? Incorporamos todos los LIC que hemos citado y también el parque natural de la Garrocha, incorporado todos esos LIC, y todos ellos los vamos ampliando. Fijaros, ampliamos en la zona, el LIC del sistema transversal, Gerona-Barcelona, lo ampliamos hasta Torelló, hasta Samper, es decir, descendemos estas laderas que van acompañando el Ter. También llegamos hasta Roda, hasta el Ter, son laderas boscosas que perfectamente podían haber pertenecido al LIC. Continuamos luego hacia Folguerols, hacia Santa Eugenia, acercándonos a Vic, también las laderas que descienden de este LIC hasta Tarradell y hasta Seva. Es decir, llegamos hasta la frontera ya con lo que va a ser el Parque Natural de Montseny. Con lo cual, ¿qué hemos hecho? Hemos ampliado hacia el oeste esas laderas del sistema transversal para darle fuerza. Aquí hemos hablado muchas veces de si esto es utópico, y no lo es. Al final los LIC protegen los espacios más valiosos. Pero precisamente los bosquetes, los cultivos, los prados, las zonas de bosque aisladas, que son las que más necesitadas están de protección, porque son las más amenazadas, esas quedan sin protección. ¿Por qué? Porque no tienen el valor ecológico del LIC. Nosotros pretendemos protegerlas. ¿Para qué? Para que en un futuro no solo protegen al LIC, sino que van a acabar teniendo ese mismo valor y pueden acabar siendo no solo el LIC, sino el parque natural que nosotros soñamos. Después también descendemos por la comarca de la Selva, unimos el LIC del Montseny, que está ya en Gerona, con el LIC de las Guillerías. En toda esta zona, bellísima zona de las Guillerías y la Selva, que es un territorio bellísimo, y donde, como veis, alcanzamos Massanet de la Selva, respetamos, en cierta manera, las zonas más urbanizadas, hasta Santa Coloma, y creamos una lengua que, aunque incorpora urbanizaciones, luego lo veremos, incorporamos a veces urbanizaciones, para cambiar el esquema. En vez de que el mundo urbanizado o el mundo no protegido sea la trama y los bosques sean islas, proponemos todo lo contrario. La trama la van a formar los sistemas naturales y las islas van a ser las áreas, en cierta manera, de urbanización o de pura agricultura, donde ya no quedan bosques. Por eso creamos esta lengua que va a rodear Caldes, luego lo veremos, y por Vilobí, Aigua Viva, llegamos a Salt y bordeando el Ter, llegamos a Anglés para seguir hacia San Gregorio, hacia Sarria y rodear Gerona por el oeste. Es decir, que fijaros que en el fondo estamos ampliando espacios que ya están protegidos, como las Guillerías, ampliándolos en territorios de un gran valor, de una gran belleza, y aquí como vemos estamos
continuando, el Parque Natural de la Garrocha lo llevamos hasta Besalú, hasta Seriñá, incorporamos el LIC de Bañolas y aquí, como veis, son unas penetraciones que luego lo veremos, a Ría de Ter, muy importante porque de aquí luego veremos cómo vamos a saltar al sistema de las Gavarras. Y fijaros que al final lo que estamos haciendo es ampliando espacios que ya tienen protección. Así que pasaría, así las 45.500 hectáreas que teníamos en esta cordillera transversal pasarían a ser 150.000 hectáreas. Fijaros, es la propuesta, en cierta manera, que casi triplica la proporción de espacio protegido actual. No os había pasado hasta ahora esto en ninguna de las propuestas. Y sin embargo es muy sencilla, porque estamos ocupando terrenos, como digo, casi vírgenes, y que están ya plagados de LICs, pero que están sin unir. Lo que hacemos es no solo unirlos, sino prever ya futuras estrategias de salto a las cordilleras de la costa, saltando todas las infraestructuras que tenemos aquí que parten los sistemas naturales. Fijaros que ya tenemos un antecedente con el Parque Natural, con todos estos grandes LICs, con el Montseny y con el Parque de las Guillerías. Es decir, que ya hay una preparación de intenciones en la protección actual. Aquí le doy ya el nombre, Parque Natural de la Cordillera Transversal. También podríamos llamarle Parque Natural Guillerías La Garrocha o como se viera mejor, ¿no? ¿El parque qué supone? Supone, como digo, ampliar los LIC, el Parque Natural de La Garrocha, protegiendo todas las sierras y bosques hasta llegar a Seva, en el sur oeste, y a Massanet, en el sureste. También a Gerona, por el oeste, a Bañolas, en el este, y a Torelló y Roda, en el oeste. Es decir, que lo que hacemos es, como hemos visto, incorporar todo lo que es realmente la cordillera transversal. Aquí aparece su tamaño, 150.000 hectáreas. Y como veis, realmente el actual LIC, el Gran Parque Natural, realmente estamos ampliando en dimensiones algo que ya está protegido. La bellísima Sierra Transversal o Cordillera Transversal es el origen del gran parque que proponemos, que avanza sobre las Guillerías, como he contado, ocupa selva, hasta las autopistas y las vías, el ferrocarril, el AVE de la Barcelona-Gerona, que ha aprovechado, de cierta manera, este gran corredor natural. Protegemos las sierras, los valles, aunque existan urbanizaciones en ellas. Este es el corredor hacia Caldes, al norte de Massanet, Vilobí, Santa Coloma, que hay urbanizaciones, por supuesto que hay urbanizaciones en esas laderas y en esos cerros, pero hay muchísimos bosques que hace falta integrarlos, bosques que tienen mucho valor y que, en cierta manera, lo que hacemos simplemente es, manteniendo las urbanizaciones, que la trama, como hemos dicho antes, sea la trama natural y las islas sean las urbanizaciones. Esto no supone que los núcleos urbanos no puedan crecer, ni que se dejen reservas para ese crecimiento, pero supone unir los sistemas naturales que ahora están dispersos, porque un sistema natural aislado, un bosquete aislado, en una área no protegida, acaba siendo amenazado por todos sus flancos, mientras que así, en cierta manera, esa amenaza desaparece. Y vemos que es la ocasión, aún estamos en la ocasión de reforzar esta gran cordillera transversal y de darle un nombre, de darle un parque unitario, un parque natural unitario. La cordillera transversal, como he dicho al principio, es un regalo inesperado para Cataluña. Ella, con sus bosques y sus sierras, logra unir la costera catalana, que acaba en el Montseny, con el Pirineo en Montnegre. Fijaros la labor tan importante que hace. Funde así ambos sistemas que son importantísimos. La costera catalana viene desde la frontera de Castellón, del Maestrazgo, y va a acabar aquí, acaba aquí. Y el Pirineo, por supuesto, va desde el Mediterráneo hasta el Atlántico. Funde así ambos sistemas. Permite unir enormes parques naturales, los del Pirineo, y luego veremos el Prepirineo, que lo vimos ayer, y también luego lo veremos el de la costera catalana. A la vez evita algo muy importante, la desertización que está entrando desde el Valle del Ebro, desde la cuenca del Segre en Lérida, que está entrando a la depresión central catalana con las líneas de pluviometría cada vez más bajas,
desertización que también se encuentra en la costa del Mediterráneo, impide que esa desertización alcance el Mediterráneo, es decir, que entre aquí una gran cuña de sequedad. Y detiene esa sequedad que viene del Valle del Ebro, la detiene aquí con esta cordillera transversal, con sus bosques, con sus cordilleras, con su alta pluviometría. En cierta manera es una barrera de grandes que consigue grandes lluvias, 1000 milímetros por metro cuadrado, que es clave para regenerar la plana de Vic, regenerar el Berguedà, regenerar el Vallès, proteger, a su vez, proteger la comarca de la Selva, proteger las Guillerías, proteger el Gironès, proteger la Garrocha y proteger el Ampurdán. Ese es el valor de la cordillera transversal y la necesidad, en cierta manera, de darle un nombre y una protección. Aquí muestro lo que os cuento. Veamos los grandes sistemas naturales. Pretendemos unir que, en cierta manera, en la lección anterior vimos cómo el Pirineo había llegado hasta el Cabo de Creus, el Prepirineo se había detenido en la plana de Vic, protegiendo el Solsonès, el Berguedà, parte del Vallès, hasta Manresa. Y aquí tenemos la gran cordillera transversal que logra unirnos al este de la zona de Ripoll, logra unir con el Montseny estos dos gigantescos sistemas naturales, el del Pirineo y el de la costera catalana. Por eso de ahí tan importantísimo de esta unión. Como digo, tenemos aquí la desertización que está entrando por el Valle del Ebro, con unas cifras bajísimas de 300 milímetros, 400 milímetros, a veces 200 milímetros, que entra en la depresión central catalana, que pertenece realmente al Valle del Ebro, como he dicho, aunque sus ríos vayan directos al Mediterráneo. Esa sequedad que está entrando por aquí, que puede influir en la sequedad procedente del Mediterráneo, todo este sistema logra frenarla. Y en cierta manera, como digo, salvamos el Solsonès, salvamos el Vallès, el Berguedà y salvamos la plana de Vic. Y logramos unir los importantísimos sistemas catalanes, quizá los más importantes, que son el Pirineo y la costera catalana. Este dibujo lo llamaba el corazón. Fijaros que hemos hablado en la primera lección del Cadí, quizá no suficientemente, porque el Cadí, la Sierra del Cadí, es una de las claves de Cataluña. Fijaros, a sus pies al norte fluye el río Segre, casi recién nacido, que va a dar sentido a toda Lérida. A sus pies al sur nace el Llobregat, que va a definir Barcelona. A su oriente nacen el Ter, el Freser, que va a dar sentido, en cierta manera, a Gerona. Por ello creo que, en cierta manera, el Alto Urgel, el Solsonès, el Berguedà y el Ripollès, en cierta manera, deben ser, como propusimos antes, deben ser prácticamente su total integridad parques naturales. Porque desde ellos se va a regenerar Gerona, se va a regenerar Barcelona, se va a regenerar el oriente de Lérida. Lo que parecía en la primera lección como un poco locura, que era la creación de este parque natural del Prepirineo, que llegaba y del Pirineo, que llegaba hasta el Ripollès, capturaba Berga, el Berguedà y el Solsonès. Vemos que tiene muchísimo sentido, porque al sur de ellos vamos a encontrar zonas muy urbanizadas, muy amenazadas. Si ahora pasamos a la costa de Gerona, pensar que esta lección esencialmente trata de Gerona, hemos visto ya la cordillera transversal, unas garrochas, las Guillerías gerundenses, ahora estamos en la costa. En la primera lección vimos cómo el Pirineo lograba por fortuna alcanzar con un parque natural el Cabo de Creus. Aquí, pues bien, tenemos aquí por fortuna una magnífica sucesión de parques naturales, que va desde Rosas va hasta Begur o Bagur. Y tras Begur hay una sucesión de leaks que nos va a llevar hasta el Cabo Roig y a las Gavarras en Palafrugell. Por fortuna, la costa en cierta manera está salvada. Fijaros que tenemos el Parque Natural de las Marismas del Ampurdán. Tenemos el que continúa saltando Ampuria Brava, que al final consigue 4.737 hectáreas. Aquí teníamos el Parque Natural del Cabo de Creus.
Tenemos también un LIC coincidiendo con este territorio que tiene 10.827 hectáreas. Sigue el Parque Natural de las Marismas del Ampurdán y llega hasta el Parque Natural, importantísimo, es un milagro que se haya mantenido virgen el Montgrí, el Parque Natural del Montgrí, las Islas Medas y el Bajo Ter, que tiene 6.643 hectáreas. Como veis, vamos sumando pequeños retazos de la costa, de las playas, que en cierta manera están protegiendo toda la playa. Luego tenemos el LIC litoral del Bajo Ampurdán de 3.390 hectáreas, que son todos estos pequeños LIC que rodean Begur, en cierta manera. Y aquí teníamos el del Bajo Ter de 1.218 hectáreas. Y aquí tenemos los pequeños LIC, luego veremos, y el gran LIC de las Gabarras. Pero ¿qué les pasa? En cierta manera les pasa que tenemos una gran área salvada, pero que está falta tan solo de pequeños corredores que le den continuidad. A falta también de que estos LIC sean declarados sin ningún temor parques naturales. De esta manera tenemos un gran esfuerzo demasiado fragmentado. Esta es nuestra propuesta. El Parque Natural de la Costa del Ampurdán. Es una labor de marquetería, como veis, pero la gran labor está ya hecha. ¿Qué proponemos? Proponemos unificar los parques naturales y los LIC en un gran parque natural. Fijaros, en el punto A, entre Pau y Palau, como la unión de estos parques de las marismas del Ampurdán es muy débil con el Pirineo, con el Parque Natural de los Pirineos, es necesario reforzarlo con dos corredores, uno al oeste de Pau y el otro al este de Palau. Así logramos enlazar, rodeando zonas urbanizadas o desforestadas, logramos enlazar con el Parque Natural de los Pirineos con mucha más cohesión. Luego pasamos por detrás de la urbanización de Ampuria Brava, protegiendo cultivos que no están amenazados, efectivamente, pero que perfectamente pueden formar parte de este parque natural, manteniéndoles en su estado actual. Pero de esta manera rodeamos la urbanización. Es lo que hablábamos siempre, que la trama natural empiece a rodear a la urbanización. En Castelló, al este de Castelló, podemos crear un corredor protegiendo los cultivos. En Samper y Armentera también reforzamos el parque ocupando los cultivos del interior. Simplemente damos un poco más de grosor a la protección que ya existe. Así podíamos llegar hasta la escala, protegiendo también las zonas de cultivos que están sin proteger al este y al oeste del actual parque natural. Y en Ullá lo que hacemos es, y en Torroella, ampliamos un poco el maravilloso parque natural del Montgrí. Es decir, vamos logrando poco a poco unir todos los parques naturales y los LICs con estos cultivos que efectivamente no son zonas arboladas, no son zonas, pero son zonas que por su situación estratégica refuerzan el parque. Protegemos así también los bosques de la zona de Torroella y alcanzaríamos también protegiendo los bosques de Begur. Aquí hay zonas ya muy protegidas pero muy aisladas, pero existe la posibilidad aún, basta recorrer el lugar, ver una fotografía aérea, existen muchos bosquetes que permiten rodear las urbanizaciones y ir enlazando las actuales zonas protegidas y sobre todo nos interesa una cosa, intentar llegar al LIC de las Gabarras, rodeando Palafrugell. No solo por un corredor, sería el corredor I, también en la zona de La Franc, de Cabo Roig, intentar por el norte de Palamós, enlazar con el LIC de Cabo Roig, enlazar también las Gabarras. Tenemos varias posibilidades de corredores, sobre todo dos importantes corredores. En el fondo lo que estamos haciendo es rodeando Palafrugell para acabar uniendo todos estos. Y estos pequeños los vamos uniendo poco a poco a través de los cultivos. Y lo asombroso es que es posible. Aún hoy es posible. No hay urbanizaciones que impidan esta posibilidad de fusión. Y sería el gran parque natural de la costa del Ampurdán. Para verlo con más detalle, para que veáis que es un trabajo de mosaísta, de marquetería, de ganchillo. Es posible protegiendo los pinares que aún quedan en este territorio tan urbanizado, pasar
desde las Gavarras, por Torrent, llegar hacia Pals y unir todos los diques dispersos que tenemos en Begur, formando una masa continua que rodee las urbanizaciones que tenemos. Igualmente, desde el sur del Palafrugell es posible aún unir a través de los pinares, a través de los pequeños bosquetes entre urbanizaciones, podemos unir de nuevo el dique de las Gavarras con los diques del litoral. Podemos unir con el dique de Puig de Terme, con el de Cap-roig, y desde él, rodeando Calella y Lafranc, podemos alcanzar de nuevo la zona de Begur. Se trata en el fondo, si os fijáis, de rodear Palafrugell, de rodear las urbanizaciones, en un circuito de corredores que van uniendo las Gavarras a Begur, a la zona de Puig de Terme, sobre Palamós. Es decir, van trabando de nuevo eso que dijimos, que vemos los actuales LIC y la propuesta de unión. Y veis, al final es una labor pequeña de ir protegiendo pequeños bosquetes aún no construidos, aún posibles salvación. Lo titulo este dibujo La inversión. Es lo que hemos dicho muchas veces. Si ahora las urbanizaciones o el territorio no protegido va uniéndolo todo como una gran mancha, uniendo el paisaje catalán, y va fragmentando la naturaleza en islas que son parques naturales, son parajes naturales, parques autonómicos, LICs, fragmentándola. Sin embargo, es posible invertir todo este dibujo precisamente a su contrario, uniendo las montañas con los pinares aislados, con cultivos aún vírgenes, con bosques y acantilados. Es posible definir una mancha continua de naturaleza, donde las urbanizaciones y los núcleos quedan como islas rodeadas por los sistemas naturales. Parece imposible, pero es posible aún. Es posible unir las Gavarras, como digo, a Puig de Terme. Es posible rodear Palafrugell, es posible rodear Calella y Lafranc, llegar hasta Begur, hasta el norte de Palamós. Es posible aún crear una trama natural en este punto tan delicado de la costa. ¿Qué sucedería si lo lográsemos? Pues tendríamos el Parque Natural de la Costa del Ampurdán. El parque natural que os proponemos tiene una longitud de 50 kilómetros y su profundidad sería tan solo de 5 kilómetros, es decir, serían 25.000 hectáreas terrestres. Ahora alguien puede decir, ya tenemos 22.000 hectáreas protegidas. Sí, pero incluía grandes áreas marinas. Lo maravilloso es que en cierta manera la costa está salvada con esos pequeños leaks, con esos pequeños parques, exceptuando el entorno de Rosas, exceptuando Ampuria Brava, exceptuando La Escala y exceptuando Begur y Palafrugell y alguna urbanización menor. Aún la costa puede unificarse, puede salvaguardarse, puede rodear las urbanizaciones y los núcleos, puede formar un continuo magnífico desde el Pirineo hasta las Gavarras, en toda la costa, integrando cultivos, integrando playas, integrando dunas, integrando sierras, integrando pinares en un ecosistema natural. Complementando esto puede alguien pensar que es una anécdota, pero es posible ampliar lo que habíamos comentado antes del Parque Natural de la Cordillera Transversal y de este Parque Natural que proponemos en la costa del Ampurdán, con un territorio que va desde la carretera de Besalú a Figueras hasta el río Ter y desde Bañolas, en cierta manera hasta Viladamat. Existe un enorme triángulo de bosques y cultivos que van entremezclándose. La protección, en cierta manera, de ese paisaje, de esos bosques y también de esos cultivos, que sabemos que están atravesados por grandes infraestructuras que habría de cierta manera que domesticar y que casi alcanza el mar, puede permitirnos salvaguardar todo ese paisaje y crear un parque natural que sería el Parque de Fluvià Gironès Ter, de 20.000 hectáreas, en un territorio que ahora mismo carece de cualquier figura de protección. Como veis, estamos dejando las grandes llanuras del Ampurdán libres, pero este es un territorio intermedio entre la zona de la Garrocha y la zona del Ampurdán, que perfectamente puede ser incorporado o protegido.
Si volvemos a la costa, nos damos cuenta, el Golfo de Rosas, que si no hubiera sido por la urbanización de Ampuriabrava, la mayor playa de Cataluña habría sido una playa virgen, se habría mantenido virgen, desde la Escala hasta Rosas, un verdadero tesoro. Incluso aún asumiendo la urbanización de Ampuriabrava, podemos lograr esa línea continua de playas y de cultivos que puede pasar tras Ampuriabrava, antes justo de Castelló de Ampurias, y que lograría llegar desde la Sierra de Montgrí hasta la Sierra de Rodas, en el Cabo de Creus. Es decir, uniría los dos grandes promontorios que se asoman al mar. Sería realmente una labor magnífica. Y ahora vamos a descender a la zona de las Gavarras, otra zona muy complicada. Fijaros, la cordillera litoral catalana, que forma parte de la costera catalana, pero que es la que está al lado del mar, en Gerona tenemos el Lic de las Gavarras, un maravilloso lic. Fijaros que no hay ningún parque natural, sí que va a haber un parque autonómico en Catirets. No tenemos ningún parque natural que proteja este territorio tan valioso, todo el fondo de la Costa Brava, pero sí que tenemos este lic, un lic grande, 28.695 hectáreas, un lic muy valiente que ha protegido las Gavarras. Además tenemos otro aún más valiente, el lic de Catirets, para algunos ya paraje natural o parque autonómico natural de 9.196 hectáreas. Tenemos también el del litoral del Bajo Ampurdán, que son estos pequeños lic que vimos que rodeaban Begur y que llegaban hasta la zona de casi al norte de Palamos, que tiene 3.390 hectáreas. Y tenemos las riberas del Bajo Ter de 1.218 hectáreas. Es decir, tenemos 42.499 hectáreas que son los actuales lics y que no hay ningún problema, en mi opinión, en convertirlos en un parque natural. Y ahora lo que proponemos es, si vemos qué manchas hay boscosas, que lo he señalado aquí, bosques que en cierta manera aún se conservan, rodeando urbanizaciones, todo este borde, fijaros que sería muy fácil unir desde luego Gavarras y Cadirets, estos dos importantísimos lics, de manera que las Gavarras llegarían hasta la costa. Y luego, como vemos, también podríamos ir ampliando poco a poco sus zonas de borde hasta llegar al Ter, llegar hasta rodear. Esto va a ser muy importante. ¿Os acordáis que habíamos llegado a la zona de Caldes, al lado de las grandes infraestructuras? La intención es porque aquí podemos, rodeando Caldes, enlazar con la gran protección de la cordillera transversal, en la zona de la selva. Y no solo ahí, también en Massanet podemos enlazar. Y también lo veremos luego al norte de Gerona, en la zona de Sarrià de Ter. Aquí no lo he dibujado. Sí, podríamos tener varios puntos de conexión de este sistema que ha quedado aislado, rodeado por las infraestructuras. Y fijaros todas las manchas de bosques que permitirían ampliar este territorio. Y aquí aparece dibujado. Lo que a zona que antes os mostraba como bosques es ahora el futuro parque natural de la Sierra Litoral de Gerona, que los podríamos llamar las Gavarras Cadirets. Fijaros que, al final, lo más importante para este futuro parque natural, lo más importante es esta unión, las Gavarras Cadiret, la que llamo con el número A, que va entre Llagostera y Santa Cristina, y es posible aún realizarla. Lo segundo es la ampliación del Cadirets hasta la frontera con Barcelona, que es posible aún realizarla, ampliar Cadirets, ese parque autonómico, hasta rodeando entre Blanes y Lloret, llegar a la frontera con Barcelona. Aún no el Tordera, que aquí el Tordera queda dentro de la provincia de Barcelona, pero perfectamente podría llegar hasta el Tordera. Después, otro elemento también que yo considero muy importante es lograr al sur de Massanet enlazar con las Guillerías y la zona de la selva. Y igualmente, rodeando Caldes, rodeando esas urbanizaciones que vimos aquí, enlazar de nuevo por este brazo, por este gran corredor,
con el parque de la cordillera transversal. Después, quizá ya no tan importante, sería el lograr por la zona de entre el Flaçà y Rupià, en Colomers, lograr llegar al Ter, de manera que las Gavarras llegarían al Ter en este punto. Aquí tenemos esa posibilidad también de unir el Sarriá de Ter con la cordillera transversal por un tercer corredor. Y luego ya están estas pequeñas ampliaciones, como os he mostrado, que al igual que estas que van avanzando, acercándose, avanzando un poquito más desde la cordillera, todas estas que vimos antes que permiten unir con la zona de Begur y por lo tanto con el parque natural de la costa del Ampurdán. Aquí muestro el tamaño que alcanzaría. Fijaros que no es muy grande, son 60.000 hectáreas, pero qué labor cumple tan increíble. Consolida estas ya protecciones tan valientes, unifica las protecciones y los LIC, acaba de proteger la Costa Brava, enlaza con la cordillera transversal, rodea la zona de las grandes infraestructuras que están separando los sistemas naturales, alcanza el Ter. Fijaros que las Gavarras pasan a ser uno de los eventos claves en la protección de Gerona. Y lo digo aquí de nuevo, si el dique de las Gavarras protegió realmente toda la sierra con una gran dimensión, pero si no, sin embargo, no se atrevió a descender a la costa. En cambio, por fortuna, el dique de Cadirets se atrevió a descender, se atrevió a rodear las urbanizaciones, logró llegar a las calas, a las playas, protegió los bosques, aunque había en su interior urbanizaciones. Nos parece una solución valiente, apropiada. Lo contrario es dejar a las urbanizaciones el dominio, el control y su futura expansión e indefensa a la naturaleza. Estos dos son las piezas claves que iniciaron la protección de la costa de Gerona. Y como digo, alguien puede decir, puede plantear que ya que el LIC define en cierta manera la zona más valiosa, apenas afectada por las urbanizaciones, el añadirle zonas más débiles, rodeadas de urbanizaciones, estaríamos desvirtuando la esencia del LIC. Es la gran crítica que se puede hacer a nuestro planteamiento. Y nosotros respondemos, sin duda el LIC es algo muy valioso. Es muy valioso ya, y así debe mantenerse. Pero en muchos casos, ese LIC puede unirse a otros LIC a través de bosques que, si bien están más degradados, no por ello, y por ello no fueron incluidos en el LIC, sin embargo, tienen posibilidades de recuperarse, tienen posibilidades de reforzarse, convirtiéndose en corredores de unión del LIC. A su vez, pueden también existir otras ampliaciones, atrapando pequeños bosquetes entre urbanizaciones, que pueden formar parte de un que podríamos llamar un preparque para evitar que sean urbanizadas. Y como futuro colchón, al final, son también colchones que nos defienden el LIC. Sin renunciar, como no renunciamos, a que en un futuro estas áreas protegidas y cada vez, por tanto, más ellas mismas autorregeneradas, puedan formar parte, sin ninguna duda, en un futuro del LIC y del parque natural que proponemos. Pues fijaros que desde el Pirineo, desde la Cerdaña hasta el mar, desde la cordillera transversal, desde el Pirineo a través de la cordillera transversal hasta el Montseny, desde las Gavarras al Tordera, a la frontera con Barcelona, Gerona puede tener todas sus cordilleras integradas en sistemas naturales. En Colomer, hemos visto que pudimos unir al Ter, en Sarriá de Ter, enlazar las Gavarras con la cordillera transversal, también en Caldes, también en Massanet. Puede unirse la cordillera litoral con las estribaciones de la cordillera transversal. Es decir, al final estaríamos uniendo el Montseny con el Pirineo, entre Olot y Ripoll, estaríamos uniendo el Pirineo y el Prepirineo con las Gavarras y con el mar. Y esto acabamos ya, sería reflejado, que esto no hemos puesto en otras lecciones, lo hemos puesto al principio, ahora lo ponemos al final. Fijaros que Gerona poseía 6 parques naturales. Teníamos el del Cabo de Creus, el Parque Natural de las Marismas del Ampurdán, teníamos el Parque Natural
del Cadí, el Parque Natural de la Garrocha y el Parque Natural Montseny. Teníamos también los nuevos parques o parajes naturales autonómicos de la zona del área de las Alberas, y también el de Cadirets y el de las Guillerías, y el Parque Natural de la Garrocha. Y luego teníamos muchos LICs. En total teníamos en parques naturales teníamos 44.000 hectáreas de parques naturales, un 7,4% del territorio de Gerona. El LIC, en los LIC que teníamos, los grandes LIC de las Gavarras, de las Guillerías de la Sierra Transversal, el gran LIC de la Alta Garrocha, al final teníamos 161.022 hectáreas, es decir, un 27%. Es decir, que Gerona tenía ya protegidas 205.000 hectáreas, un 34,68% del territorio provincial, que es de 591.000 hectáreas. Un 34% lo tenemos de cierta manera protegido, no como quisiéramos que los LIC fueran ya, sin ninguna duda, parques naturales. Y esta es nuestra propuesta. Si Gerona tiene 43.000 parques naturales y 161.000 LIC, es decir, 205.000 hectáreas de espacios protegidos, con los parques naturales que proponemos, el Parque Natural del Gironés, el Parque Natural de la Cordillera Transversal, el Parque Natural del Pirineo, con 200.000 hectáreas, lo vimos en la lección 1, el de la Cordillera Transversal, con 150.000 hectáreas, 125.000 dentro de Gerona, el Parque Natural Litoral del Ampurdán, con 25.000 hectáreas, el de Gironés ya hemos comentado, con 20.000, y el Parque Natural de la Cordillera Litoral, con 60.000 hectáreas, y además tendríamos los 40.000 del Parque Natural del Montseny, 10.000 en Gerona. Al final alcanzaríamos los 440.000 hectáreas de protegidas en Gerona, que en una provincia de 591.000 hectáreas supone un 74,45%, es decir, duplicaríamos el actual 34%. Tan alta proporción, una de las mayores de España. ¿Qué nos está indicando? Nos está indicando la inmensa belleza y el enorme valor natural de esta región privilegiada, que no debemos dejar que se pierda. Muchas gracias.